Buenas noches, Mario. Martín, ¿Podrás explicarme los emergentes dinámicos? ¿A qué se refiere con emergentes dinámicos? sí, sí. Bueno, el grupo operativo vos sabés que tiene dos polos. Tiene un polo técnico, en donde está la teoría, las técnicas, los conceptos, las herramientas, y el polo fantasmático, donde está lo contrario, o sea, los afectos, las emociones, los vínculos, fantasías, los deseos, los goces, las pujas por el poder. Entonces, cuando el grupo operativo trabaja, produce dos tipos de emergentes. Primero, emergentes temáticos, de los cuales me ocupo yo, dudas teóricas o técnicas, y los emergentes dinámicos tienen que ver con lo que pasa en el grupo en términos vinculares o fantasmales, cosa que también están incluidos en el informe de Andrea. O sea, Andrea levanta un relato de lo que pasó en el grupo y entonces le transmite su informe con estos dos tipos de emergentes: emergentes teóricos, temáticos, emergentes dinámicos, son los del funcionamiento grupal, roles, subgrupos, cuestiones que hacen a la construcción de los vínculos entre ustedes y con nosotros, por supuesto. Quejas, todo ese conjunto que no tiene que ver con la teoría ni con las técnicas está dentro de lo dinámico. Ustedes saben que hubo un autor, Kurt Lewin, que planteó el tema de las valencias, basándose en la física. Justamente uno de los emergentes que hay hoy refiere a las valencias en cuanto afectan a los vínculos y si dependen o no de lo disposicional. Ahí parece que se han metido con los factores freudianos de las series complementarias. No sé si quieres ampliar la pregunta, bien, no sé si te contesté o me quedé en el camino. No, perfecto. Pensé que iba por otro lado, pero sí, está bien. Te agradezco. ¿Puedo saber qué pensaste? No, me parecía, o sea, había hecho la diferencia entre lo racional o lo teórico, todo lo que tiene que ver con la teoría, y pensé que lo dinámico era todo lo relacionado al polo fantasmático, pero dije, no debe ser tan así, o sea, debe ser otra cosa. Claro. Y me quedé con la duda. Bueno, justamente Kurt Lewin inventó un término que es dinámica grupal. Y a veces se confunde la psicología social con la dinámica grupal. Pero por eso cuando hablamos de dinámica, estamos hablando de procesos de construcción grupal, más allá de lo que cada uno aprenda en términos teóricos, porque si bien ustedes trabajan en grupo, o en sus grupos, o individualmente, el aprendizaje siempre es individual, pero está afectado por la cuestión dinámica. Una persona, volviendo al emergente, que está en un espacio de valencia negativa, o sea que está en malestar, y estamos hablando no solamente de un espacio físico, sino que estamos hablando de una tarea, por ejemplo, de oficina, estamos hablando de los otros que están con él, de su relación con la verticalidad del lugar, estamos hablando de la verticalidad del sujeto, sino de lo vertical que hay en cualquier institución, jerarquías. Entonces, claro, uno responde al malestar o el bienestar de acuerdo a su factor disposicional. Y vamos a recordar qué es factor disposicional. Es la articulación entre lo constitucional, que es lo que traemos de nacimiento, lo cual incluye el temperamento, ustedes ya lo saben, más las experiencias infantiles. Todo ese combo deriva en una posición topológica frente a la vida y frente al otro. Entonces, claro, cuando Freud habla de factor disposicional, juntando esas dos cosas, está diciendo cuál es la disposición que tiene el sujeto
frente a lo que en el futuro va a ser un factor desencadenante. Por ejemplo, una crisis, una pérdida, un ataque, una confusión, algo que lo saque de eje. ¿Cómo va a responder? ¿Se va a volver loco? ¿Va a tener la inteligencia de operar en adaptación activa o pasiva? De eso se trata. Así que sí, las valencias tienen mucho que ver porque son ambientes agradables o no. A veces son muy desagradables, Valencia fue negativa, y a veces para llegar de una Valencia negativa a una positiva hay que pasar por otra sub. Por ejemplo, no sé, alguien que está perdido en una selva está en Valencia negativa y tal vez para llegar a un lugar de salvataje tenga que pasar por graves sufrimientos, ¿no? Enfrentarse con dureza. Marcela. Buenas noches, Mario. ¿Cómo le va? Leyendo uno de los textos que nos había dicho que habla de lo que es la transferencia, y la transferencia también está muy conectada con el factor disposicional, ¿no es cierto? Sí, Y dentro de los grupos, la transferencia es como replicar, en cada grupo se replica la familia, sea donde sea, ¿no? Porque yo creo que hacemos transferencia, por ahí alguien se parece a mi mamá y voy a hacer transferencia con esa persona según lo vivido con mi madre o con mi padre o con mis hermanos. ¿Puede ser así? sí, claro. La Bien. transferencia, acuérdense que tiene dos posibilidades. Una se llama transferencia imaginaria, que es lo sensible. Por ejemplo, pongamos una persona con otra en un grupo, siente atracción, siente empatía, siente afectos positivos, y eso es como instantáneo, por eso Freud le llama falso enlace. Yo no tengo elementos para decir fulano es bueno o malo, para ponerlo en términos simples. Me dejo llevar por mi historia, por qué veo en el otro, qué le supongo, qué le atribuyo. Lo nuestro es atributivo. A las cosas, a las personas, a las situaciones les atribuimos valores de un signo o del otro. Y después está la parte inconsciente de la transferencia que se llama transferencia simbólica. Y es, como en el caso que vos dijiste, y que da lugar al nombre de transferencia, porque es transferir categorías del pasado, de un personaje del pasado o del presente, a ese otro. Por eso Freud dice, aquí ahora con vos, como allá y entonces con aquel o con aquella, lo cual puede ser consciente o inconsciente. Y cuando vos decís, esta persona me hace acordar a mi madre, seguramente vas a actuar en resonancia, no igual, en resonancia con el tipo de relación que tengas con tu madre. Porque nosotros vivimos en dos ejes. El eje diacrónico, que es el tiempo, donde el presente siempre se esfuma, el presente siempre ya fue o está por venir. Entonces la mayoría de lo que nos interesa está en el pasado o en el futuro. ¿Y cuáles son los afectos que se ponen en juego? Para el futuro, el miedo, pues no sabemos qué va a pasar, incertidumbre. Y para el pasado, tristeza, porque perdimos muchísimo, y odio, porque hemos sido objeto de injusticias, por ejemplo. Entonces, ahí es donde el aquí y ahora, que es tan fugaz, pero es lo que vivimos, debería, y vamos a ponernos optimistas, haber otra sensación personal que es, por ejemplo, la alegría o el bienestar. ¿Sí? Bueno, Pichon Rivière no le llama transferencia, le llama tele. Tele quiere decir a distancia y está acentuado en forma aguda porque hablaba francés. En realidad es tele, telescopio, telecomunicaciones a distancia. Falso enlace, que también otra definición es la puesta en acto del inconsciente. O sea,
no tengo más remedio que acudir a mi reserva de memoria consciente e inconsciente para ubicar al otro, porque si no, es como que me desato, me suelto. Por eso cuando les digo vivimos una novela, esa novela, por más que sea arbitraria y esté llena de imperfecciones e inexactitudes, es lo que me sostiene. Claro, no estamos acostumbrados a pensarnos por fuera de esa novela porque no es un tema cotidiano. Pero cuando Lacan dice la realidad tiene estructura de ficción, está diciendo eso. Vivimos una novela que tiene mayores o menores malestares, mayores o menores bienestares, y siempre dependen de los vínculos, esos bienestares o malestares. Además de otras cosas, porque vos podés tener un excelente vínculo y vivir en condiciones infrahumanas. O sea que el entorno también tiene que ver. Es lo que llamamos el factor ecológico acá. Me voy a ocupar un poco de lo que es la observación grupal, que es la función que van a cumplir este año, más pronto que tarde, en un grupo de primer año. Y les voy a contar un poco de qué se trata, porque lo que ustedes han visto en primero es a un desconocido que no participa y que escribe crónica o registra lo que llamamos una crónica. Una crónica, fíjense la etimología de la palabra, viene cronos, que es el tiempo, es la secuencia escrita en este caso de un acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? La reunión del grupo de primero, tanto en la clase teórica como en el grupo operativo. Ustedes van a tener ahí una gran restricción, que no van a poder intervenir. El rol prescripto del psicólogo social observador, que a veces en la profesión hay que cumplirlo, porque a veces hacemos de observadores, ¿no? En un equipo con otros, tiene restricciones, tiene que estar callado, tiene que registrar. Pero cuando yo digo registrar, digo lo que pueda. No tiene por qué ser algo fidedigno 100%, porque eso no se puede. El todo está fuera de nuestro alcance. Entonces, ¿qué se registra? Se registran los datos del día, primer año, turno tal, coordinador, coordinadora, fulano, fulana de tal, docente tal, tema del teórico, una síntesis. ¿Por qué? Porque yo necesito los significantes del teórico, porque van a ir a parar al grupo operativo. Acuérdense que nosotros distinguimos significante de palabra. ¿Por qué? Porque la teoría del significante, que trae Lacan, considera que el mundo simbólico, que es el mundo del discurso, tiene muchos más significantes que palabras. De hecho, cualquier palabra, si yo empiezo a meterme con las letras, empiezo a combinar, encuentro muchas cosas que están ahí, pero que no las había considerado. Y que no tiene nada que ver con la palabra origen. Por eso cuando hablamos de batería significante del sujeto, estamos diciendo toda esa biblioteca que tiene uno para hablar, que no solo son palabras, también son significantes. Por ejemplo, un silencio es un significante. Aquel que, o aquella de este grupo que sabe música, lo conoce muy bien. ¿Qué es la música? Es una articulación de sonidos y silencios. Hay que ver dónde van los silencios y dónde va el sonido. En el discurso también. Un silencio es un significante. A veces en una conversación alguien recibe una pregunta y la respuesta es un silencio. Bueno, axioma de la teoría de la comunicación, no se puede no comunicar. Algo está comunicando el silencio. Por eso ustedes van a tener, y lo pueden tener desde ahora, o sea que ya lo instalo como texto para leer, los silencios, los tipos de silencio que hay en los grupos. Esa crónica, cuando las clases eran presenciales, tenían un dibujo, un gráfico, que tiene un nombre muy específico, se llama locograma. Loco quiere decir lugar, grama es un grafismo.
Y ese grafismo es un redondel. ¿Por qué? Porque en el aula real nos sentamos en redondo, nos miramos las caras todos, nos miramos los cuerpos. Hay otra riqueza. Por supuesto que en el aula Zoom tenemos algunas mermas y algunas ganancias. Hay gente que no podría venir al aula real, vamos a ir al aula virtual. Entonces acá no hay un redondel, acá hay caritas ahí dispersas, ustedes no se miran a los ojos. Yo en este momento supongo que me están mirando, pero es un supuesto, es muy parcial. De todas maneras, como lo que importa más es el discurso, acá importa sí que nos escuchemos y que nos hablemos. O sea que lo que está en juego es una pulsión, la pulsión invocante. ¿Y cuáles son las zonas erógenas de la pulsión invocante? La glotis y los oídos. Estas dos pulsiones, junto con la pulsión escópica, cuya zona erógena son los ojos, son novedades porque para Freud no estaban. Acá tenemos ambas, pero sobre todo la pulsión invocante. La otra se llama escópica. Por eso se dificulta, por ejemplo, la mutua representación interna, que ustedes se supone construyeron el año pasado. Pero como esto todo es un constructo dinámico, este grupo no es solamente otro distinto del año pasado, sino también es distinto del jueves anterior, de la semana pasada. Entonces, después del locograma, que en este caso no existe, en todo caso hay nombres, y si ustedes de primera no tienen los nombres, anotarán una característica invariable del sujeto. Por ejemplo, no sé, la rubia de pelo corto, hasta que sepamos el nombre. A veces van a tener la suerte de que se nombran o figuran en la plataforma y entonces lo registran como fulano o fulaneta. Y también está el nombre de ustedes y está el nombre del coordinador o de la coordinadora que esté a cargo. Después de eso, viene una intervención de quien está en la coordinación. ¿Cuál es esa intervención? Instalación del encuadre. Entonces, Andrea, por ejemplo, habrá dicho en la primera clase, hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Andrea Lobo, voy a coordinar este grupo, se presentó, dirá quién es, lo mínimo, ¿eh? Lo mínimo. Nunca se olviden que el protagonista es el grupo. Siempre el coordinador habla lo mínimo. Y además con un sentido, con un propósito. No es un integrante más, no tiene un rol. Por eso distinguimos rol de función. Porque podría un coordinador pasar a rol y se enrosca con uno o toma partido en una disputa verbal u opina, está pasando rol, está perdiendo la función. Entonces, en el texto que ustedes leyeron, habrán visto un triángulo, persona, función y campo, en donde la persona y la función están instrumentalmente disociadas, lo cual también es un poquito, ¿eh? Lo nuestro es un poquito siempre. No hay un todo para nosotros. Todo es un poco, apenas. Estamos castrados, estamos en falta. No podemos todo, no sabemos todo. Cuando un padre, por ejemplo, para poner un caso bastante clásico, le dice a un hijo, yo soy la ley, está cometiendo un error. Él no es la ley. Él dice cuál es la ley. Y además también aplica para él. Está por encima de él. Está castrado. Entonces, todo sujeto que está en funciones, lo primero que tiene que saber es que está castrado. Claro, cuando el narcisismo secundario del sujeto es muy alto, a veces uno se sale de la vaina, por decirlo de alguna manera, y se sale de la función, opina, interviene, expresa afectos, sentimientos. Nosotros no podemos. Lo único que puede hacer Andrea en términos afectivos con ustedes, en términos empáticos, que quieren, por ejemplo, es sonreír, reírse inclusive, tener una mirada neutra, piadosa, concentrada, lo que fuera, pero está en funciones,
no puede pasar a rol, lo cual no impide que lo haga en algún momento, porque somos todos humanos. Entonces, cuando el encuadre se instala, después se sostiene, porque evidentemente el grupo, una vez que el encuadre se instaló, toma el mando, por decirlo de algún modo, empiezan a hablar. Entonces, ustedes van a escribir la instalación del encuadre y qué dijo cada uno. Fulano, fulana, dos puntos, texto. Ese texto está lleno de inexactitudes, aceptémoslo. Puntos suspensivos cuando no lo escuché o cuando se superpuso con otro. Habrá palabras que son fruto de un fallido de escritura o de escucha. Escuché una palabra y resulta que no era la que se dijo. No importa. Esto se basa en el error. Siempre piensen eso. Ensayo, error. Es más, si ustedes llegasen a intervenir porque les tocó un punto ciego, es decir, un tema que les resulta insoportable, el grupo está hablando de algo que les está pasando a ustedes, eso se llama punto ciego. Entonces, tambalea la función. Yo he visto observadores en los grupos presenciales llorando mientras escriben y en silencio mientras escriben la crónica. ¿Por qué? Porque les pegó en un punto ciego lo que están hablando. Y eso que está sucediendo se llama escena temida, de lo cual ustedes van a hacer un taller. ¿Y en qué va a consistir ese taller? En que alguien va a decir, yo tengo miedo de tal cosa cuando observo. Y el grupo le va a hacer la escena temida, a ver cómo se las puede arreglar el sujeto con eso. Bueno, este es un tema para más adelante, pero se voy anticipando. Además, en esa crónica tiene que haber la vivencia de cada uno, ya sea porque pone entre paréntesis lo que le está pasando, por ejemplo, estoy angustiado, o en una columna a la derecha en consonancia con el texto del grupo. Alguien dijo algo, me pegó, lo anoto. Eso se llama resonancia, que tiene mucho de subjetivo, porque ya sabemos que las palabras, los significantes, más que comunicar, evocan. Entonces a mí una palabra me evoca cosas, me hace recordar cosas, me pega en algún lugar. Y aparte de esa columna, o de poner entre paréntesis, como quieran ustedes, están las resonancias, es decir, a medida que escriben, hay palabras o significantes que a ustedes les parecen relevantes, lo subrayan. Porque para la próxima, ustedes van a leer un texto que se llama Lectura de lo latente, método de los 5 pasos. Es obvio que el objetivo del observador, cuando después analice la crónica en la supervisión, tiene por objeto una lectura. Cuando decimos lectura es que hay un plus ahí, más allá de lo que el grupo habló. Entonces buscamos los latentes. Están los latentes retenidos, o sea que yo conozco pero no lo digo. ¿Por qué? Porque tengo secretos y porque estoy en falso self. O hay secretos grupales, que todo el mundo lo sabe, o una parte. Y están los latentes resistidos, que son individuales e inconscientes. Están reprimidos. Ejemplo, y en consonancia un poco con lo que dijo Marcela. Si un integrante se está peleando con otro porque inconscientemente le recuerda a un rival, que puede ser un hermano, por ejemplo, ahí tenemos un latente resistido. Entonces habrá que hacer un trabajo para develar, porque más allá de las razones objetivas, aunque esto no existe, del malestar, hay otra cosa, siempre hay otra cosa. Esto también ténganlo en cuenta, siempre hay otra cosa. No solamente lo nuestro es lo poquito, lo acotado, sino también es el error del tiro al blanco. Siempre le pegamos a otro lado, Marcela. Por ahí me estoy adelantando, pero en ese caso cuando se está coordinando el grupo, ¿no? Ya llegando a la coordinación.
pasando la observación. Si uno ve que pasa esto, que hay un ataque que como de un rival a otro, ¿se interviene en el momento o que se toma nota y eso se hace una devolución después? ¿Cómo se manejaría eso en un grupo? ¿Cómo lo manejaría el coordinador? Está buena tu pregunta. Nunca la intervención es instantánea. Nunca. Siempre hay que dejar desplegar un poquito a ver si se resuelve solo. Pero si no, si se transforma en un dilema, o sea, en una situación congelada, estereotipada, entonces sí, habrá que decir algo, pero nunca tomando partido. Nunca. No se olviden que nosotros también sugerimos análisis. O sea que si alguno de ustedes tiene malestar en el grupo, también lo puede trabajar en análisis. El análisis es muy nutritivo para lo que ustedes van a hacer después como profesionales y después el tercero cuando coordinen. Porque también se trata de lo mismo. Estamos en el mismo carril. Hacer lectura del discurso, hacer lectura de lo significante. Entonces probablemente de vez en cuando Andrea intervenga de distintas maneras que están previstas. Con una pregunta, con un señalamiento, con una interpretación, con algo, con un pedido, o les va a dar una consigna. Vamos a hacer este ejercicio. Y eventualmente, lo cual no es obligatorio, al final de la reunión del grupo habrá una devolución. Y digo eventualmente porque no siempre es necesario. Ahora, la historia dice que todos los coordinadores, en el momento de completarse el horario, arman un hilo conductor y le dicen algo al grupo en función de distintos puntos que están articulados del discurso de todos. Entonces, ustedes van a tener 3 espacios que Pichon Rivière llamó canchas. Llamó canchas porque él era un tipo de fútbol. Ustedes van a ver en la psicología social de Pichon muchos segmentos del fútbol. Por ejemplo, Pretarea, él primero le llamó precalentamiento. Y eso se hace en el deporte. Después tuvo que reformular porque a veces uno vuelve a la pretarea. En cambio, en el deporte no se vuelve a un calentamiento porque ya está. Entonces, todo se registra. Ahora, cuando hable Andrea, ustedes no van a poner Andrea en el texto. Van a poner una C rodeada por un círculo para distinguir, porque puede haber otras Andreas. Y además, no es una más del grupo. Andrea es una asimétrica, está al mando del grupo en función de una ética, que también es la ética del psicoanálisis. Tiene un poder que no lo va a usar. Porque si lo usara, podría caer en el autoritarismo. Entonces ese poder no lo usa, pero tiene un poder. Sabe, conoce técnicas, tiene experiencia. También tiene posiciones tomadas, pero no las va a poner a jugar allí. O sea que el más alto grado de falso self lo tienen las funciones. Porque los roles pueden ser más libres, tiene más grados de libertad. La función no, la función tiene restricciones, como van a ver el año que viene, en donde la cuestión de la coordinación va a ser central, van a coordinar su propio grupo. Esa crónica, si 2 de ustedes observan el mismo grupo, el mismo día, el mismo momento, van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque la objetividad no existe, ni siquiera en las ciencias duras. O sea, y esto es un término, es una frase que recién apareció en la ciencia cuando se descubrió la cuántica. El sujeto construye el objeto. Esto que parece loco, porque el objeto está ahí, sin embargo tiene su verdad. Cada uno construye el objeto a su manera, lo califica, le pone un tinte, por decirlo de alguna manera. En algún momento, en la historia de la psicología social, y sobre todo cuando eran clases presenciales, si 2 o 3 observadores
registraba en el mismo grupo, se hacía lo que se llamaba una crónica unificada. O sea, de 2 o 3 hacer una. Nosotros no hacemos. ¿Por qué? Porque no lo consideramos necesario, porque seguimos sosteniendo la cuestión del sujeto individual, singular. Cada uno tiene su mirada, escuchó lo que escuchó, su mente produjo ese texto que es la crónica, y esa crónica también es singular, porque está llena de baches, está llena de puntos suspensivos, de palabras equivocadas, de fallidos de escucha o de escritura. Bueno, todo eso se analiza en la supervisión, que es la tercera cancha que van a tener. Es decir, también una reunión semanal con Jacqueline, y eso en su momento, cuando ustedes empiecen a observar, la idea es que observen todas las veces que puedan durante el año. No es un grupo demasiado grande, de manera que pueden observar varias veces en el año, y tal vez el mismo grupo, pero con este presupuesto que siempre van a tener enfrente un grupo diferente, porque es espiralado el proceso, es una espiral. Volvemos al mismo lugar, pero desde otro sitio hay un salto cualitativo, lo cual no indica necesariamente lo positivo, porque los saltos cualitativos no tienen juicios de valor. Yo puedo hacer un salto cualitativo para mal o para bien. Billon dio por sentado que el salto cualitativo era para bien. La experiencia me ha dicho que los cambios de un sujeto son aprendizajes que no siempre son para un bien, para el bien de esa comunidad, estoy refiriendo, ¿no? Toda comunidad tiene su cuadro de lo bien y de lo mal. Esto es una cuestión de la cultura que no está en la naturaleza. En la naturaleza no hay bien o mal, todo es como es. Nadie se escandaliza de nada. Porque está regida por otras normas, está regida por instintos, por la biología y otras categorías que estudian distintas ciencias. En cambio nosotros no, nosotros estamos en la cultura, y la cultura, por estar cimentada en el lenguaje, tiene esta divisoria de aguas, pero para una comunidad lo que está bien, lo que está mal. Y por eso el superyo que cada uno tiene consiste en un aspecto que se llama conciencia moral. Pero la conciencia moral es de la comunidad, porque para otra comunidad algo que yo haga puede estar mal. Y para mí lo que hagan ellos puede estar mal y para ellos está perfecto. ¿Ustedes recuerdan el mito de la horda primitiva? ¿Qué pasó en la horda primitiva? Tomada de una postulación de Darwin, de cómo funciona la sociedad de los monos superiores, el protopadre y toda la comunidad que son de él. Y los machos no pueden copular con las hembras, si no el mono los mata. Entonces Freud, ¿qué hace? Le mete el lenguaje a ese sistema social y a través del lenguaje los hermanos se confabulan contra el padre. Lo matan, se lo comen en la comida totémica y después van por las mujeres. No pueden, dice Freud, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque esa comida es una metáfora de la introyección de la ley del padre. Entonces todos nosotros, supuestamente neuróticos, tenemos ese padre incorporado, que no es ni más ni menos que la ley, no es un hombre, es la ley. Así hayamos sido creados por una madre, una abuela, lo que fuere, no importa. Aquella persona que nos crió, si puso amor y ley, ya lo saben ustedes, nos hizo humanos. Si nos enseñó a hablar, nos hizo. Ahora pudiera ser, como todos somos distintos, que en la crianza se hayan instalado valores considerados como buenos, que después para el resto de la sociedad no lo son. Ahora estamos viviendo una era de violencia. Fíjense lo que pasa en Rosario. Ahí, como en cualquier otro lado donde pase lo mismo,
las familias de esas personas que delinquen consideran el delito como un trabajo, es un valor para ellos. Ahora, claro, si los agarran, les cae la ley. Siempre que les caiga, porque ya sabemos que hay corrupción. El principal problema de Rosario es la corrupción. Es el hecho de que la ley no se aplica, hay soborno, hay vista gorda, hay complicidad, hay todo ese tipo de cosas. Bueno, pero lo cierto es que cada comunidad tiene lo suyo, cada familia tiene lo suyo, y cada sujeto, por ser singular, tiene lo suyo. Que por supuesto tampoco es exactamente un calco de los discursos del amo de los padres. Entonces, ya sabemos que venimos de discursos del amo y que esos discursos después hay que ponerlos en cuestión, como hace todo adolescente. Bueno, en la función, las distintas funciones que cumplimos nosotros, gran parte están cimentadas en la antítesis del discurso del amo que se llama discurso analítico, que es el discurso neutro, el discurso que no juzga, que no te dice lo que tenés que hacer. Ahora, hay otro aspecto de la función del psicólogo social, del profesional, que tiene aspectos del discurso del amo. Seguramente ya lo dije, pero si a mí me contratan en una empresa, no es para que diga como un analista, ¿y a usted qué le parece? No, no, es para decir, acá hay algo que está mal y tiene que hacerlo de esta manera. Entonces, los discursos, sobre todo los 4 discursos de Lacan, amo, universitario o del saber, histérico y analítico, circulan en los grupos operativos, se alternan y también se alternan en análisis. Bueno, todas estas cosas que tienen que ver con lo teórico, lo técnico, lo experiencial, lo tienen que vivir, lo tienen que vivenciar y lo tienen que pasar por el propio filtro, porque probablemente ustedes tengan su manera de considerar estos conceptos. Lo mismo que yo no traigo acá un Lacan cuasi textual. Algunas cosas sí, pero en general está filtrado, o Freud también. Yo no soy un mero transmisor, un grabador que trae lo que dijo Freud. No, yo traigo lo que yo leo de Freud. Ustedes están en ese camino de hacer lectura, no solamente de los latentes, sino también de considerar qué les dice su propia mirada sobre el objeto. Acuérdense que acá hay 4 objetos de análisis, ¿no? Está el sujeto, el grupo, la institución, la comunidad. A fin de año, ustedes van a tener que presentar un trabajo de campo sobre un objeto cualquiera. Familia, grupo laboral, que no sea el propio. Mejor dicho, una familia que no sea la propia, pero un grupo laboral que podría ser el propio, o cualquier otra institución. Un grupo es una institución, una pareja es un grupo, el grupo mínimo, y también es una institución. ¿Por qué? Y porque es un conjunto de normas de acuerdo entre 2 individuos. Y además es un sistema social que sostiene, y como les dije alguna vez, contiene y traduce las ansiedades psicóticas que todos tenemos. 3. El miedo al caos, que se llama ansiedad confusional, el miedo al ataque, que se llama ansiedad paranoide, el miedo a la pérdida, ansiedad depresiva. Todo eso está en nosotros aquí y ahora. Entonces, estas categorías, como muchas otras, ustedes van a poder poner en evidencia cuando analicen las crónicas. Y obviamente que van a encontrar reflejos de lo propio en lo ajeno. Estamos en espejo con lo otro, con el otro, con los otros. Por eso la famosa distancia óptima nunca es óptima. Es la que puedo. Sí, Virginia, ¿cómo estás? Me quedó colgado. Latente retenido, a ver si lo puse bien. Lo que guardo y no digo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Latente resistido, me peleo con alguien y en realidad me estoy peleando con mi hermana, por Sí, ejemplo.
¿Y Tal qué, cual. el otro latente que me falta, cuál es? No, son dos, Ah, dos, retenido y ok, resistido. ok, ahí vamos Retenido bien. Y y después, resistido. Pero me viene bien perdón, lo que preguntás, porque también hay otro tipo de latentes que van a estudiar este año que se llaman organizadores grupales, ¿ah? que son latentes amplificados que abarcan a todo el grupo, no al sujeto, pero lo veremos en su momento. ¿Sí? Ok, ok. Y me quedó de los 4 discursos de Lacan, dijiste el discurso del amo, el discurso universitario, el discurso analítico, ¿y cuál es el Y el cuarto? histérico. El discurso histérico es el que descubrió Freud y que dio origen al psicoanálisis. Acuérdense de la historia de estas Sí, mujeres del siglo XIX, ¿no? Ciegas, paralíticas, retorcidas, viscas, en donde Freud leyó que el cuerpo orgánico también es un cuerpo hecho de palabras y que ninguna de esas manifestaciones tenían que ver con una patología biológica, médica, sino con cuestiones mentales. Y más específicamente con significante, que vamos a poner acá. Frases, palabras. Todo síntoma tiene dos patas, dice Lacan. Una pata sexual y otra pata simbólica. Es decir, que hay dos cuestiones en juego, lo que es libido y lo que es semántico. Pero bueno, ya tendremos tiempo de desarrollar esas cosas más adelante. Bueno, gente, nos vemos. gracias, Mario. Chao a Gracias, todos. Mario. Chao, Mario. Chao.